El primer streaming del año no fue uno cualquiera. Desde el primer segundo, el ambiente se sentía distinto, más tenso, más cargado de expectativa. No era solo un regreso, era una advertencia. Frente a la cámara, Santiago Matías, conocido como Alofoque, entendía que esa noche no solo se hablaba de entretenimiento. Se hablaba de nombres, de decisiones pasadas, de heridas abiertas y de silencios prolongados. Miles de personas se conectaron buscando respuestas, pero también buscando confirmación de lo que ya sospechaban. Cuando Alofoque respiró profundo antes de hablar, todos supieron que algo importante estaba por revelarse esa noche. El caso de Yelexis y Michael Flores no surgió de la nada. Venía arrastrándose entre rumores, comentarios en redes sociales y versiones, contradictorias que crecían como sombras. Cada quien tenía su interpretación, su bando, su juicio personal. Sin embargo, nadie había colocado todas las piezas sobre la mesa de manera directa. El público estaba cansado de especulaciones y medias verdades. Querían claridad, contexto, una voz firme que ordenara el caos informativo. Por eso ese streaming no era solo un programa en vivo, era un tribunal mediático donde la opinión pública esperaba escuchar una narrativa completa, aunque no necesariamente cómoda para todos los involucrados. Cuando Alofoque mencionó por primera vez los nombres de Shelexis y Michael Flores, el chat explotó. Comentarios rápidos, emociones encontradas, acusaciones cruzadas. Pero él no se dejó arrastrar por el ruido. Sabía que su papel no era avivar el fuego sin control, sino explicar por qué ese caso había llegado a ese punto. Recordó los inicios, las conexiones previas, los momentos donde todo parecía normal. Lo que hoy es conflicto, ayer fue confianza. Esa transición, casi invisible en su momento, es la que más duele cuando finalmente se rompe. Y eso era exactamente lo que intentaba explicar al público atento. El regreso de los chivatos no fue presentado como un simple segmento más, fue anunciado como una señal, una declaración de que ciertas dinámicas regresaban al centro del debate. Para algunos, los chivatos representaban vigilancia, exposición y presión. Para otros, eran sinónimo de justicia mediática y verdades incómodas. Alofoque entendía perfectamente esa dualidad. Por eso fue cuidadoso al recordar por qué surgieron y por qué, según él, aún eran necesarios. No se trataba de perseguir personas, sino de cuestionar versiones oficiales y silencios estratégicos. En ese instante, el streaming dejó claro que no sería suave ni complaciente con nadie. A medida que avanzaba la transmisión, la narrativa se volvía más profunda. Alofoque no hablaba solo de hechos, hablaba de consecuencias humanas. Detrás de cada titular hay familias, amistades rotas, reputaciones en juego. El caso Yelexis y Michael Flores no era diferente. Cada decisión tomada en privado había terminado, amplificada frente a miles de espectadores. Esa es la paradoja de la exposición pública. Lo íntimo deja de pertenecer a quien lo vivió. El público escuchaba, no solo para entretenerse, sino para entender cómo una cadena de acciones puede escalar hasta convertirse en un fenómeno mediático, imposible de controlar. Uno de los momentos más tensos del streaming fue cuando Alofoque habló del silencio. No del ruido, no del escándalo, sino del silencio posterior. Ese espacio donde nadie explica, donde nadie aclara, donde las dudas crecen sin freno. Explicó que en muchos casos, el silencio se interpreta como culpa, aunque no siempre lo sea. Pero en la era digital, no responder es permitir que otros escriban tu historia. El caso Yelexis y Michael Flores quedó atrapado en ese vacío. Mientras unos hablaban demasiado, otros no hablaban nada. Y en medio, el público sacaba conclusiones propias, muchas veces definitivas. Alofoque también abordó el papel de las redes sociales en este conflicto. Cómo un comentario mal interpretado puede convertirse en tendencia y cómo una opinión aislada puede parecer una sentencia colectiva. Señaló que el caso no se desarrolló solo en estudios o llamadas privadas, sino en timelines, comentarios y transmisiones paralelas. Cada reacción alimentaba el fuego, cada silencio lo hacía crecer. El público, lejos de ser espectador pasivo, se convirtió en actor activo del conflicto. Esa participación masiva es lo que transforma un problema personal en un tema nacional. Y eso, según Alofoque, fue uno de los errores más grandes cometidos. Cuando mencionó directamente a Michael Flores, el tono cambió. No fue acusatorio, pero tampoco complaciente. Alofoque habló de responsabilidad pública.
de entender el peso que tienen las palabras cuando se tiene audiencia. Recordó que no todo se puede manejar como una conversación privada cuando se vive, bajo el ojo público. Las decisiones de Michael, según explicó, no ocurrieron en el vacío. Estaban rodeadas de contexto, presión y expectativas. Pero aún así, cada figura pública debe asumir que sus acciones generan reacciones. Ese fue uno de los mensajes más claros del streaming. La visibilidad siempre viene con consecuencias. El nombre de Gelexis volvió a la mesa con un enfoque distinto. Alofoque no se limitó a repetir lo que ya se había dicho en redes. Intentó reconstruir la línea temporal, separar hechos de interpretaciones. Señaló momentos específicos donde la historia pudo tomar otro rumbo. Decisiones pequeñas, casi invisibles en su momento, terminaron siendo determinantes. Para el público, fue revelador entender que los grandes escándalos no suelen comenzar con explosiones, sino con detalles ignorados. Esa reconstrucción pausada permitió a muchos replantearse su opinión inicial y entender que la verdad rara vez es completamente blanca o negra. El streaming avanzaba y la audiencia no disminuía. Al contrario, crecía. Eso confirmaba que el tema tocaba una fibra sensible. Alofoque aprovechó ese momento para hablar de su rol personal. Dijo claramente que no estaba allí para destruir a nadie, pero tampoco para proteger errores. Su compromiso, afirmó, era con la audiencia y con la transparencia. Esa postura, aunque polémica, es parte de lo que lo mantiene relevante. El público confía en quien se atreve a hablar claro, aunque incomode. Ese equilibrio entre opinión y análisis es lo que convirtió ese primer streaming del año en un evento mediático. Uno de los puntos más comentados fue cuando Alofoque habló de lealtades. En el mundo mediático explicó, las lealtades son frágiles y muchas veces condicionadas por conveniencia. El caso J-Lexis y Michael Flores evidenció cómo algunas alianzas se mantienen mientras todo va bien, pero se rompen cuando aparece la presión. Esa reflexión resonó con muchos espectadores que han vivido situaciones similares en menor escala. El público entendió que lo que veían no era un caso aislado, sino un reflejo amplificado de dinámicas humanas comunes. Eso hizo la historia más cercana y al mismo tiempo más inquietante. Alofoque dedicó varios minutos a explicar por qué decidió tocar el tema de esa manera y en ese momento. No fue improvisado. Según explicó, había información, conversaciones y análisis previos que justificaban hacerlo ahora. El inicio de año simboliza balances y ajustes. Para él, comenzar el año enfrentando un tema incómodo era una forma de marcar el tono de lo que vendría. El público entendió el mensaje. No se iba a esquivar la controversia. Ese enfoque directo fue celebrado por unos y criticado por otros, pero nadie pudo negar que logró exactamente lo que buscaba. Atención total. El regreso de los chivatos se consolidó cuando Alofoque habló de fiscalización mediática. Dijo que no se trata de perseguir, sino de observar con atención, de no aceptar versiones incompletas, de preguntar cuando otros prefieren callar. En el caso J-Lexis y Michael Flores, esa fiscalización había faltado al inicio, permitiendo que el relato se fragmentara. Con los chivatos de vuelta, el mensaje fue claro. Las cosas se analizarían con lupa. Esa promesa generó expectativa y también temor. Porque cuando alguien anuncia que observará todo, quienes tienen algo que ocultar suelen sentirse incómodos. A medida que el streaming se acercaba a su parte final, el tono se volvió más reflexivo. Alofoque habló de aprendizaje, de cómo cada escándalo deja lecciones si se está dispuesto a escucharlas. Dijo que el caso no debía verse solo como un conflicto ajeno, sino como una advertencia sobre comunicación, ego y manejo de crisis. El público comenzó a comentar menos y a escuchar más. Ese cambio de energía evidenció que el mensaje estaba llegando. Ya no era solo morbo, era introspección. Y ese es uno de los mayores logros de una narrativa bien construida. Transformar ruido en reflexión. El impacto del streaming no terminó cuando se apagó la cámara. En las horas siguientes, clips, opiniones y análisis comenzaron a circular. Cada frase era diseccionada, cada gesto interpretado. El caso Jolexis y Michael Flores volvió a ocupar titulares, pero esta vez con un contexto más amplio. Alofoque había logrado recentrar la conversación. No la cerró, pero la ordenó. Ese control narrativo es clave en el mundo digital. Quien logra estructurar la historia, aunque no tenga la verdad absoluta,
Influye profundamente en cómo el público la recuerda y la discute posteriormente. Muchos espectadores coincidieron en que este primer streaming del año marcó un antes y un después. No solo por el contenido, sino por la forma. Fue más analítico, más pausado, menos impulsivo. Eso no significó falta de intensidad, sino mayor profundidad. Alofoque demostró que se puede generar impacto sin gritar, que se puede incomodar sin insultar. El caso Yolexis y Michael Flores sirvió como ejemplo de ese enfoque maduro. Para algunos fue una evolución, para otros una estrategia, pero en cualquier caso fue efectiva. Y eso es lo que finalmente importa en el ecosistema mediático. El público también reflexionó sobre su propio rol. Muchos se dieron cuenta de cómo habían juzgado sin información completa. Otros reafirmaron su postura. Pero casi todos coincidieron en algo. El streaming los obligó a pensar. Esa es una rareza en tiempos de consumo rápido. Lograr que miles de personas se detengan a analizar es un mérito. El regreso de los chivatos, más allá del segmento, simbolizó ese llamado a observar con atención. No tragar todo, no repetir sin cuestionar. Esa invitación a la conciencia crítica fue uno de los mensajes más sutiles, pero más poderosos de la noche. El caso Lexis y Michael Flores aún no tiene un cierre definitivo, y quizás nunca lo tenga. Pero el streaming dejó algo claro. Las historias no terminan cuando se deja de hablar de ellas. Continúan en decisiones futuras, en relaciones que cambian, en reputaciones que se reconstruyen o se deterioran. Alofoque no prometió finales felices ni absoluciones. Prometió seguimiento, y en el mundo mediático eso es una forma de responsabilidad. El público sabe que el tema no desaparecerá. Quedó sembrada la expectativa de nuevos capítulos y nuevas revelaciones más adelante. Este primer streaming del año también funcionó como una declaración de principios. Alofoque dejó claro que su plataforma seguiría siendo un espacio donde se confrontan narrativas, donde no todo se acepta sin cuestionar. El caso Yolexis y Michael Flores fue solo el inicio. Los chivatos regresaron no como espectáculo vacío, sino como herramienta de análisis. Esa distinción es importante, porque cuando el análisis sustituye al chisme, el contenido gana peso. El público percibe esa diferencia, aunque no siempre la nombre. Y esa percepción es la que mantiene la fidelidad y la atención a largo plazo. Al final, el streaming no dio todas las respuestas, pero planteó las preguntas correctas. ¿Quién controla la narrativa? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? ¿Qué precio tiene la exposición pública? El caso Lexis y Michael Flores se convirtió en un espejo donde muchos se vieron reflejados. El regreso de los chivatos marcó un nuevo ciclo de vigilancia mediática, y Alofoque, consciente de su influencia, inició el año recordando algo esencial. En la era digital, cada palabra cuenta, cada silencio pesa y cada historia, tarde o temprano, termina pidiendo ser contada completa.